Y déjeme preguntarle, ¿será que los números no daban lo que hoy dan por una lucha contra la corrupción que era plagada por la simulación en otros gobiernos? Bueno, pues se encuentra con nosotros Eric Cepeda Salinas, abogado anticorrupción, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Éntrale Sin Miedo. Eric, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Vicente. Encantado de la invitación. A ver, cuéntanos, se hicieron investigaciones chafas, perdón por decirlo así con todas sus letras, en los gobiernos anteriores. Háblanos de... Diría Jorge Ramos, el conductor de noticieros de Univisión, ya pasó mucho tiempo, ya pasó mucho de lo de Genaro García Luna, o de plano estamos ante la posibilidad histórica de destapar estas cosas. Yo creo que estamos en la posibilidad histórica de destaparlo. Ahorita tengo un caso en particular que yo creo que va a ser emblemático, porque es una investigación, son denuncias que yo hice en la época de Calderón, 2011, 2012, 2013 en la época de Peña Nieto, que al final de cuentas no se hizo nada, y la Fiscalía General de la República recientemente esta semana me llegó un citatorio para que yo amplíe las declaraciones que tenga yo que llevar. Entonces es interesante porque, bueno, no solamente es investigar los probables ilícitos en el desvío de recursos públicos, sino que yo creo que la parte más importante es ver qué hicieron los funcionarios encargados de la anticorrupción, encargados de la cuestión de derecho penal, que eran los encargados así de la Secretaría de la Función Pública en los dos periodos, tanto de Calderón como de Peña Nieto, y cómo operó la Fiscalía, bueno, la Procuraduría General de la República en aquella época, porque estamos hablando que esa denuncia se presentó, la que te estoy hablando, en 2013, y han pasado ya 7 años, no se hizo nada. Y ahorita, pues algo que hay que reconocer de este gobierno es que una de las cuestiones que dijo, bueno, el presidente ahorita, el fiscal que es autónomo, es que se iban a atender todas las denuncias que se presentaran. Déjame preguntarte, Eric, Sí. si bien es cierto, hay periodistas como Jorge Ramos, que viene a la mañana y le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador, a ver, su estrategia no ha funcionado. Tenemos en 2019 el año más violento del que se tenga registro en México. Yo digo, ¿y quién nos asegura que los registros eran honestos? Que verdaderamente se llevaba un registro al punto de lo que ocurría en nuestro país. Con lo que tú sabes, Eric, como abogado anticorrupción, ¿hay elementos para, para malpensar, para desconfiar de las autoridades en gobiernos anteriores que lo que nos decían era o que había una simulación? Un maquillaje, claro, o sea, es de dudar todo lo que nos dieron. Y como lo comentó el presidente en la entrevista o las preguntas que le hacía el reportero Ramos, pues vamos, él le presentó una gráfica cómo iban subiendo, y realmente ya en este último año realmente la proporción fue menor, de que, bueno, pues sí se han aplicado las medidas adecuadas. Pero vamos, mi conclusión es dudar de lo que se presentaban en cifras en sexenios anteriores y confiar en lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Porque yo creo que lo principal es que tenemos funcionarios desde el presidente con ética y honestidad, y eso es lo primero, ¿no? No solamente es Genaro García Luna, hay otros funcionarios, y yo sé que Eric Cepeda, Sí. aquí presente en La Octava, en nuestros estudios, sabe que había funcionarios que le jugaban, hacían el juego acerca de esta situación. Le voy a pedir a don Gabo que nos cambie el micrófono. Gracias, don Gabo. Don Gabo es nuestro director de piso. Gracias, don Gabo, por cambiarnos el micrófono. A ver, ¿hay otros personajes que deberían de ser investigados? Pues yo creo que de entrada todos los que ejercían atribuciones en la función pública. ¿Cómo quiénes? Pues partiendo desde los que eran los titulares de la Secretaría de la Función Pública, como era Rafael Morgan, en la época de Calderón,
sus subsecretarios, como tenemos a Max Kaiser, que ahorita es muy crítico A ver, del gobierno. permíteme, don Eric, le ofrezco una disculpa a las personas que nos están viendo y escuchando a través de La Octava, aquí con mucho gusto, y para evitar interferencia, don Gabo nos está cambiando el micrófono. Vamos a ver si se escucha mejor, don Eric. ¿Me decías que de quién? A ver, ¿ya se escucha? Sí, vamos a ver si se escucha mejor. Sí, porque a lo mejor nos están saboteando. Sí, a ver si no son los borolistas los que nos están saboteando. ¿No? A ver. Sí, a ver, ahí creo que nos escuchamos mejor. Ok, bueno, a mí me gustaría no solamente investigar a García Luna. García Luna era el encargado de la seguridad pública, pero el encargado de la anticorrupción era Rafael Morgan en la última etapa del sexenio. ¿Quién era este personaje? El secretario de Función Pública, el equivalente a la doctora Sandoval de ahorita, él era el equivalente en aquella época. Al equivalente de Virgilio Andrade Sí. en Peña Nieto. Sí. Al equivalente de Irmeréndira Sandoval hoy en día, ese es el personaje que, Exacto. según Exacto. usted, abogado, debe de comparecer. Sí, y en aquella época salían algunos comunicados de prensa que él decía que se ven procesado y sancionado a 600 peces gorditos. Así lo decía él, ¿no? En lugar de un pez gordo como es un exsecretario de Estado, él hablaba de peces gorditos, ¿no? Mientras tenías a un García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces, bueno, pues yo creo que habría que investigar y también pues los trabajos de los que están encargados ya de aplicar la anticorrupción, ya esas subsecretarías que tenía la función pública. También lo que sería la Procuraduría General de la República. No recuerdo los nombres de cómo estaban los cargos, lo único que recuerdo es que en enero o los primeros meses del sexenio de Peña Nieto estaba Murillo Karam. Entonces también tenemos que empezar. El nombre que se me viene a la mente es Eduardo Medina Mora, quien también fue Procurador General de la República, ¿no? No sé si, creo que sí fue en la época de Calderón, porque él fue también del CISEN, no sé si fue con Fox. No, si fue bueno, CISEN. Si fue con Fox, diría Jorge Ramos, eso fue hace mucho. No, bueno, es que esto es precisamente lo importante, el meollo del asunto. Muchos criticamos a Jorge Ramos, abogado, porque dijo, eso fue hace mucho. Sí. Cuando el presidente intentaba en la mañanera decirle, bueno, pues estamos como estamos por la complicidad de muchas de las autoridades anteriores con el crimen organizado. ¿En serio nos comemos eso, nos tragamos eso de que fue hace mucho? No, eso es toda una red de complicidades. O sea, lo que se hizo, bueno, lo que yo viví en lo personal, la gente de Calderón siguió con Peña Nieto y seguían ahí de la mano, que justamente en esta investigación que se va a reabrir en la Fiscalía General de la República nos va a demostrar esas complicidades entre servidores públicos del sexenio de Calderón y el sexenio de Peña Nieto, cómo, bueno, pues se alían panistas con priistas, bueno, vamos a llamar por la época, ¿no? Y no solamente estos funcionarios que desvían recursos, estas mafias, sino como las autoridades que debieron pues combatir la corrupción, tanto en el ámbito de las responsabilidades administrativas, que es la función pública, como en materia penal, como es la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, pues no hicieron nada. O sea, déjeme preguntarle así abiertamente, ¿existe el PRIAN? ¿Existe la mafia del poder a la que se refirió Andrés Manuel López Obrador? Hoy ya no, por ser presidente de la República. Y lo pregunto porque García Soto, este colega, en el Universal habla de una conexión o tal vez una complicidad de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, y que dos de los casos que van a ser importantísimos para definir esta conexión, esta complicidad, son el de Emilio Lozoya Austin y el de Genaro García Luna. ¿Cómo lo entiende en estas declaraciones y en esta realidad en nuestro país? No, pues es una mafia como lo define el presidente, o sea, eso está clarísimo. O sea, quienes como ciudadanos que no pertenecemos o no tenemos ningún acercamiento a este tipo de esferas, pues nos iba como en feria, ¿no? O sea, el ciudadano común, pues lo comprobamos, este caso que insisto que se va a abrir,
No, ahí están datos, ese citatorio que llegó. Sí, es lo que nos está poniendo nuestra producción de urgente y precisamente de urgente. También la llegada de Anabel Hernández a nuestros estudios para que bajemos por ella y para que hablemos sin miedo aquí con Anabel Hernández en este espacio libre como el viento. Perfecto, sí, bueno, ese es el citatorio. Es de lo ¿De qué es el citatorio, abogado? Es una denuncia muy compleja. ¿De usted? ¿Presentada por usted? Sí, yo la presenté. Las primeras acciones inició en 2011, en la época de Calderón. Yo intento, eran desvío de recursos del campo, ¿no? Entonces, yo intento en mi estrategia primero ir a la parte del juicio contencioso administrativo. O sea, antes de irme yo a la parte de la anticorrupción, yo tuve una muy mala experiencia en la época de Fox con las autoridades anticorrupción. Tuve básicamente 2 casos, yo también le llevo empresarios, omito nombres y claro, instancias, dependencias, pero estos empresarios, iniciamos acciones contra X autoridad. En aquella época era Secodami y a uno le quemaron fábricas, a otro, siendo un líder empresarial, un secretario de Estado de Fox lo cita y lo amedrenta por una iniciativa que estábamos impulsando, similar a ahorita de la, ¿cómo se llama?, la facturación falsa, una cuestión muy similar en materia de contrabando de mercancías, que meter a esta figura como delincuencia organizada. Bueno, pues el secretario de aquella época amenazó a este líder empresarial que ya dejamos de impulsar esa iniciativa. Y entonces cuando yo inicio en el sexenio de Calderón este proyecto de asesorar a empresarios sobre bajar recursos para proyectos del campo, uno de mis propósitos fue, yo no quiero iniciar procesos anticorrupción porque tuve una muy mala experiencia y se van a venir represalias. Entonces yo hice una primera idea de llevarlo como con el SAT. Cuando el SAT no te devuelve un impuesto, tú te vas a un juicio contencioso administrativo ante lo que se llama el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bueno, así se llamaba, solo de justicia administrativa, y ahí te daba una sentencia y si ganabas te pagaba, ¿no? Entonces con estos empresarios inicié 11 juicios en el 2011, porque obviamente como yo no doy mordidas, o no daba mordidas, nunca he dado mordidas, pero menos en aquella época dije, como no voy a dar mordidas, me van a negar todo y me voy a tener que ir a proceso, ya lo tenía yo calculado, y dije, voy a aplicar la misma metodología que aplico en los juicios fiscales. Y empiezo a iniciar el proceso, metemos los juicios. Aquí todavía no llegamos a la teoría anticorrupción. Vamos a decir que era por etapas. La primera es la contenciosa administrativa, la pacífica. Luego viene la anticorrupción con la función pública y luego ya la alerta roja ya es la PGR, ¿no? Son esas las vías que yo había vislumbrado. Meto las instancias de contenciosas y empiezan represalias contra los empresarios en este estado que fue Sinaloa, donde iban los funcionarios y como si el empresario hubiera hecho algo indebido, llegaban a amenazarlo, a reclamarle, a grado tal que, bueno, pues ya tuve que ir a lo que no quería, irme a la función pública de Calderón. Y así fue avanzando. ¿Tampoco hubo resultados? No hubieron resultados. Déjeme preguntarle, para ir cerrando, abogado. Sí. Estamos platicando con don Eric Cepeda Salinas, abogado anticorrupción. Sí. Podemos seguir con la idea de que eso fue hace mucho, de que tal vez esos delitos ya prescribieron. ¿O qué hacemos en este momento histórico en enero del 2020? Bueno, ese es justamente el reto. Esta es una prueba de laboratorio, vamos a llamarlo así, para ver justamente dónde hay delitos ya prescritos, dónde todavía hay acciones. A lo mejor vamos a decir que el desvío de recursos a lo mejor ya prescribió, no sé, tenemos que ver el cohecho. Tú tienes que sacar para ver si un delito ya prescribió. Vas a ver, dice el Código Penal Federal, la pena va a ser de 3 años a 12 años de prisión. Entonces tienes que sumar la mínima y la máxima, divides entre 2 y esos son los años de prescripción a partir de que... Entonces tenemos que ver qué es lo que todavía se puede perseguir. Porque en ese caso, pues ya no persigamos a Salinas, a pesar de que nuestra invitada Anabel Hernández dice que es uno de los peces gordos, ya no persigamos a... Y por cierto, ya llegó a nuestros estudios, ya está aquí en el edificio de artículo 123, número 90, un edificio histórico
de Radio Centro, hoy convertido en La Octava. Ya estará con nosotros en unos minutos, pero si esa es la lógica, como la de Jorge Ramos y como la de muchos conservadores y como muchos de esos que defienden los privilegios, pues entonces nos cruzamos de brazos y que nos lleve la fregada. Aquí la gran oportunidad que tenemos, a lo mejor vamos a tener algunos delitos ya prescritos, ¿no? Pero tenemos que ver los delitos que cometieron los servidores públicos que debían investigar. Esos no corrieron en 2011 ni en 2012, sino a partir de que tuvieron conocimiento, ¿no? La gente de la función pública de Peña Nieto y la PGR en su momento, yo creo que todavía hay muchos tipos que pueden estar abiertos, ¿no? Muy bien, pues, abogado, le pido que no baje los brazos, que aquí siempre tenemos los micrófonos y las cámaras abiertas para hablar de estos casos, como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque hay que decirlo con todas sus letras. Sí. No todos le entran a estos temas. Nosotros, como no tenemos amigos en la política, como no tenemos línea, como somos libres como el viento y el día que no lo seamos, nos vamos, pues en ese momento dejamos de ofrecer este espacio. Y yo le agradezco que nos acompañe, pero sobre todo le agradezco que siga poniendo el dedo en la llaga. No, y aquí lo que yo te ofrezco es que vayamos dando seguimiento a este experimento para que vamos viendo cómo va avanzando, ¿no? Bueno, pues vamos viendo cómo va avanzando. Es una prueba de laboratorio que nos sirve a todos los ciudadanos. Venga, abogado, gracias por acompañarnos. Estamos aquí siempre al pendiente para entrarle sin miedo y le quiero agradecer